Con su venia, señor presidente. Adelante, diputado Escobedo. Bienvenido a esta soberanía, señor secretario. Es de todos sabido que la presente administración heredó un sistema pensionario totalmente colapsado. En el proyecto de decreto de presupuesto de egresos para 2018 se están pretendiendo destinar 794 mil millones de pesos, equivalente al 16% del mismo, cuyo monto cada año asciende por el pago de pensiones, jubilaciones, incremento en las enfermedades crónico-degenerativas y otras causas accesorias. Esta problemática presupuestal no ha sido generada por esta administración, sino que es el resultado de la indebida utilización de los fondos de pensiones a lo largo de varias décadas, muchas décadas, y por lo tanto el saneamiento de este sistema forzosamente tendrá que ser a largo plazo. Concretamente, señor secretario, la pregunta es si ha considerado usted dejar trazada una ruta viable para que en el largo plazo los presupuestos de egresos dejen de ser afectados por esta excesiva erogación, de tal manera que en un futuro ese porcentaje pueda ser asignado a las acciones sustantivas del gobierno federal en beneficio de la calidad de vida de los mexicanos. Repito el monto, 794 mil millones de pesos, 16% del presupuesto propuesto, y eso que no hago referencia al costo financiero del pago de la deuda, que es del 34%, y me concentro en la propuesta que nos haga el señor secretario sobre el reto pensionario. Por su respuesta, secretario, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Federico Escobedo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Para dar respuesta tiene la palabra el doctor José Antonio Meade Curibreña, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado Escobedo. El planteamiento que hace el diputado es probablemente desde el punto de vista estructural uno de los más relevantes en términos de la dinámica presupuestal hacia adelante. El gasto en pensiones ha venido creciendo más de 8% por año en términos reales en los últimos años. Como rubro de presupuesto es entre aquellos que crecen más que lo que crece la recaudación. Si tenemos un rubro de gasto que crece más rápido que la recaudación, para poderlo acomodar en el presupuesto tenemos que desplazar otros elementos del gasto, lo que nos ha llevado a que uno de los elementos que explican los recortes y los ajustes en el presupuesto es justamente acomodar esta dinámica pensionaria. Le hemos dedicado mucho tiempo en el país a modificar nuestros esquemas de pensiones, 20 años ya, durante los cuales hicimos 5 reformas pensionarias. Modificamos el régimen pensionario del IMSS en 97, del ISSSTE en 2007, el régimen pensionario del IMSS como patrón en el 2008, igual que el de CFE, y este año que terminó el 2016, Pemex y CFE volvieron a hacer reformas pensionarias. Hemos avanzado mucho en darle sustentabilidad a nuestro régimen pensionario, pero la transición nos implica retos relevantes. Estamos, por así decirlo, pagando 2 esquemas pensionarios, ahorrando hoy para el retiro de quienes están cotizando y destinando recursos fiscales para honrar el compromiso de las pensiones en curso de pago. En términos generales, los elementos de la solución están ahí.
En términos generales, las aportaciones que hoy se hacen para el retiro implican y permitirían un esquema de transición que pudiera ser adecuado. Aportamos 6.5 al régimen de retiro, cesantía avanzada y vejez. Si solamente nos retiráramos con ello, la tasa de reemplazo sería claramente insuficiente. Abonamos también 2% en la subcuenta de retiro. Esta subcuenta tiene la peculiaridad de que se puede retirar en una sola exhibición y no necesariamente convertirla en flujo pensionario. Contamos también para el retiro con el 5% de la subcuenta del Infonavit. De nuevo, esta subcuenta tiene dos características. Puede traducirse en una vivienda que abone en el patrimonio y el beneficio pensionario, puede retirarse en una sola exhibición o puede convertirse en flujo pensionario. Si tomamos en cuenta y si convirtiéramos en flujo pensionario la subcuenta de retiro, la subcuenta de ahorro de vivienda, si tomáramos ventaja de la posibilidad de hacer no solamente ahorro voluntario, sino ahorro complementario, las tasas de reemplazo del sistema pensionario pudieran ser suficientes. Si no estimulamos el ahorro voluntario, si no aprovechamos la posibilidad de la deducción y el apoyo fiscal al ahorro complementario, si la subcuenta del retiro y la subcuenta de vivienda la retiramos en una sola exhibición en vez de convertirla en flujo pensionario, los retos de ingreso en el retiro de este país serán importantes y nos presentarán presiones adicionales a las de hoy por sí onerosas en el esquema tributario. Hay que ponderar entonces si los elementos de contribución y las formas que podemos acceder a ellos son las correctas, o si podemos modificar las disposiciones y convertir lo que hoy se retira en una exhibición en un flujo pensionario. Si así lo hacemos, si seguimos trabajando en educación financiera, si seguimos utilizando el sistema pensionario como un esquema de inclusión financiera, si seguimos permitiendo el apoyo complementario, si revisamos e inducimos que la subcuenta de retiro y la de vivienda, cuando no se convierte en una, se traduzca en flujo pensionario, tenemos mejores o tendremos mejores tasas de reemplazo. Pero es cierto, en ausencia de esas revisiones, lo pensionario nos implica dos retos: cómo acomodar una presión creciente en el gasto público que nos genera rigidez y, más importante aún, cómo asegurar que el esfuerzo de ahorro previsional efectivamente se traduzca en una vejez que a los mexicanos les dé un retiro digno. Muchas gracias, diputado Escobedo, por la pregunta, y la Secretaría en la mejor disposición de seguir trabajando y revisando el tema pensionario por su gran importancia. Gracias, señor secretario. Dándole seguimiento al formato previamente establecido, se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Efectivamente, hay que recordar nada más en temas de pensiones, diputadas y diputados. El PRI y el PAN han gobernado más de 100 años este país. Más de 100 años han gobernado este país y no han podido controlar y no han podido tomar las decisiones oportunas para resolver un problema tan grave por falta de planeación, por falta de visión, derivado de la corrupción y de la complicidad. Esa es la realidad del sistema de pensiones. No vemos otra realidad. Es la gran verdad en materia de pensiones. El crecimiento económico, decía el secretario, hemos crecido, es correcto, no es suficiente el crecimiento económico. Fíjense nada más, hay 14.3 millones de mexicanos que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos. Y nos jactamos de tener 3 millones de empleos. La informalidad se convirtió en formalidad, que es un logro en recaudación, pero no hay bienestar, no hay calidad de vida. Eso es demagogia, es un autoengaño, es contra México. Ese pacto contra México anunció que esos empleos que se están generando hoy eran adicionales al crecimiento estándar que venía
en el país transcurriendo históricamente. Es decir, no son los empleos que esperábamos, eran adicionales, y no, ahí están los medios de comunicación, ahí están los informes. Cuando se aprobó la reforma laboral, se dijo que eran 1 millón de empleos adicionales. Ahora resulta que es el todo. Eso creo que es atentar contra la memoria, que por cierto se piensa que el ciudadano tiene corta memoria y podemos inventar cosas que lastiman al ciudadano, y que muchas veces hoy resulta que un partido que manejó una economía con un precio de barril arriba de $100 el barril, dejó una economía desastrosa. ¿Saben aproximadamente cuánto le genera adicionalmente el precio del barril a la economía? Cuando se calculaba en $40, llegó a tener más de $100, $60 llegó a tener más de $100, casi 10,000 millones de pesos adicionales. Esa es la realidad de este país, son las mentiras de siempre. No creemos en el bienestar de los mexicanos porque hay un pueblo que se lamenta, hay un pueblo que gime, porque hay un gobierno corrupto gobernando. Y cuando la perversidad gobierna, el pueblo se lamenta, el pueblo gime. Hoy el pueblo está gimiendo. Esa es la realidad de los mexicanos, y por supuesto que no compartimos esta realidad económica. Por supuesto que no. No podemos nosotros permitir. Un solo ejemplo y termino mi participación de 3 minutos. Tan solo 3 minutos. En la estructura programática del paquete económico, secretario, viene en cero. En el 17 no vino en la estructura programática el FAN, el Fondo de Apoyo a Migrantes. Hoy sí viene, pero viene en cero. No así otros programas, sí prioritarios y sí estratégicos para una visión de gobierno. Esperemos, termino con esto, que de esos 7 pesos de cada 10 destinado a programas estratégicos o prioritarios, no vayan con una idea de clientelismo electoral, porque por supuesto que no es coincidencia que el próximo año haya elecciones, las más grandes, por cierto, de la historia de este país, y atentar contra una idea partidista de mantener el poder a toda costa sería la ingobernabilidad plena de esta sociedad, porque en México, hay que decirlo, ya está cansado y está harto. Muchas gracias. Gracias, diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social.